Hola, bienvenidos a este espacio pensado especialmente para ustedes. Desde la corporación creemos firmemente que cada paso hacia la excelencia comienza escuchando y conectando con nuestra gente. Por eso, queremos compartir con ustedes una iniciativa que nos permitirá fortalecer aún más nuestra cultura organizacional y asimismo poder reconocer lo que hacemos bien. Y de la misma manera poder encontrar nuevas oportunidades para poder seguir creciendo como un gran lugar para trabajar. Este proceso que vamos a vivir juntos es parte de un camino más grande, el camino hacia poder certificarnos como Great Place to Work para el 2026. Un reconocimiento que no solo habla del orgullo, sino también del compromiso, bienestar y la mejora continua para todos los que formamos parte de FC. Y para poder guiarnos en este recorrido, contamos con la presencia de Luis Andrés Rivadeneira, asesor externo de Farncor, quien nos acompañará para conocer más a fondo esta iniciativa y cómo cada uno de nosotros podemos ser parte activa de la construcción de este gran reto. Luis Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas tardes con todos. Quiero primero, bueno, agradecer por el espacio y sobre todo porque es un espacio para sumar y poder juntos llegar a entender, comprender de mejor manera la importancia que tienen este tipo de diagnósticos culturales, diagnósticos de clima, etcétera. Entonces, justamente esto forma parte de este lanzamiento del diagnóstico de cultura y que vamos y hemos aprovechado también para confluyendo también la necesidad, como decía Francisco, de tener esta medición de Great Place to Work, una medición inicial porque el próximo año pues van a incursionar en esta certificación, pues hemos llegado a justamente a querer hacerlo en un mismo momento. Entonces, bueno, la importancia que tiene los diagnósticos es como ir al médico, es para saber exactamente qué dolencias, no solo dolencias, sino también en qué estamos bien, ¿no? A veces cuando uno se va a hacer un electrocardiograma es para ver, ¿sabes qué? Dice el doctor, pues, ¿sabes qué? He revisado el electrocardiograma, es una metodología de diagnóstico del corazón y te dicen tu corazón está muy bien, ¿no? Te haces un encefalograma porque, no sé, de pronto recibiste un golpe o algo por el estilo, te revisa el encefalograma, es una metodología de diagnóstico también y te dicen, pues el doctor, ¿sabes qué? Gracias a Dios todo está muy bien en tu cabeza, en tu cerebro, no hay ninguna lesión, fantástico, ¿no? Te haces una laparoscopía intrusiva para ver cómo está tu estómago, una bacteria, etcétera, porque has tenido algunas dolencias. Entonces, el diagnóstico sirve para identificar las causas de algunas situaciones que nos ocurren. Así como hablamos de la persona, lo mismo podemos decir a través de una empresa. Entonces, la metodología o las herramientas que se usan, una que es muy común, son estas encuestas online que lo que permiten es diagnosticar, en este caso, tanto la cultura como el clima. ¿Ok? Entonces, ustedes van a recibir en estos próximos días gente y cultura les va a enviar, el área de gente y cultura les va a enviar un link donde ustedes encontrarán en ese link dos encuestas, una de cultura y otra que tiene que ver con clima y está asociada a esta certificación que quieren hacer el próximo año de Great Place to Work. Quiero aclarar que esta medición de clima no es de Great Place to Work, ¿ok? Es una medición inicial que queremos hacer como iniciativa propia de Fancor para cuando el próximo año arranquemos esta certificación, tener un punto de partida, ¿ok? Tener un primer dato de cómo estamos. Entonces, se han escogido algunas preguntas, no todas las preguntas que hace Great Place to Work, se han escogido algunas pocas, unas importantes, para que podamos tener una idea previa de cómo estamos frente a esta medición que recién se lanzará y se hará el próximo año, ¿no? ¿Ok? No es que el próximo año tendrán el resultado, sino que recién el próximo año accederán a esta certificación. ¿Bien? Entonces, confluyen estas dos necesidades y se han juntado en una sola encuesta. Y esto nos lleva a algo muy importante, que es determinar, bueno, qué es efectivamente la cultura de una organización, ¿no?
Entonces, tenemos que distinguir qué es cultura y qué es clima, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por cultura? Es una pregunta que siempre es importante responder. Y empecemos respondiendo a esta pregunta viendo la diferencia entre una y la otra. Entonces, ¿qué es clima y qué es cultura? ¿En qué se diferencia? Bueno, el clima se refiere a la percepción momentánea que tienen los colaboradores de una empresa sobre el ambiente laboral. Quiero que tengan en cuenta estas dos palabras, percepción momentánea. ¿Ok? Entonces, viene y se refiere a una sensación momentánea. ¿Ok? Sobre el ambiente laboral. Estamos sobre cómo se siente el ambiente. ¿Ok? Y pueden cambiar también, puede cambiar rápidamente, para bien o para mal, el clima, rápidamente, que dice ahí, según situaciones y gestiones específicas. Entonces, claro, como un ejemplo. Y para que todos se lleven esta referencia visual. El clima organizacional es como el termostato de un aire acondicionado, que para algunos en las oficinas a veces tienen mucho frío, otros tienen calor, entonces los que tienen mucho frío no están cómodos, quieren apagarlo, los que tienen mucho calor quieren en cambio bajar la temperatura para que se sientan más fríos. Entonces unos se dicen a otros, ponte, pues si tienes mucho frío trae un abrigo, pero no es que tú, más bien todo lo contrario, hace mucho calor, entonces siempre vas a tener opiniones distintas. Entonces, ese es el clima organizacional, es más de sensaciones. Pero es importante tener en cuenta porque también velar y tener en cuenta las sensaciones o las percepciones nos permiten también poder tomar correctivos. Pero la cultura, el diagnóstico cultural es algo mucho más profundo. Great Place to Work está más alineado al clima organizacional. Pero nosotros cuando vamos a hacer también el diagnóstico de cultura, estamos hablando de algo más de fondo. Es poder medir la coherencia, el nivel de coherencia o incoherencia del conjunto de creencias, valores, normas y comportamientos compartidos en la organización. ¿Y dónde está ese conjunto de valores, creencias, normas, comportamientos compartidos? Está en el manifiesto de la cultura de Falcon y que tiene que ver con su propósito, que es mejorar la calidad de vida de las familias, y sus valores o principios, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es nos apasiona servir, ¿sí? Otro es que estamos orientados a resultados, ¿no? El otro es que nos comunicamos y trabajamos en equipo. Tres de sus principios y valores. Entonces, lo que queremos ver es qué tanto vivimos eso, qué tanto realmente todas las personas de la organización compartimos creemos que eso es real, creemos que lo podemos vivir, lo vivimos, ¿ok? Queremos ver, imagínate cada persona de Falcor que viene de una ciudad en específico, de una familia en específico, con una condición socioeconómica específica, con una educación específica. Llegamos acá a esta empresa que nos contiene a todos y tenemos que compartir, o sea, que estar todos de acuerdo en vivir este manifiesto cultural de Farcorp. Entonces, Farcorp tiene su cultura y sus principios y nosotros llegamos a esta empresa con nuestros principios, con nuestros valores. Y tenemos que ver qué tan alineados estamos, qué tan coherentes estamos. Y entonces calcula tú cómo hacemos para alinear a 750 y más personas que formamos parte de Farcorp. Es algo que toma más tiempo, por eso dice aquí claramente, se construye a lo largo del tiempo y es más estable que el clima organizacional. Entonces, a diferencia del clima, la cultura no cambia rápidamente. La cultura se va transformando a lo largo del tiempo. Por eso es muy necesario cada cierto periodo diagnosticar nuestra cultura. Tener una medición de la coherencia se llama nivel de entropía de la cultura organizacional. ¿Qué significa el nivel de entropía? El nivel de coherencia, el nivel de vivencia coherente en nuestro manifiesto cultural, en el propósito y sus principios, como acabé de manifestar. Entonces tenemos dos cosas distintas, ¿no? El clima, que mide la sensación, cómo me siento ahorita en la empresa, me siento a gusto, a disgusto, y la cultura, qué pienso, qué creo, comparto los valores, todos vivimos esto aquí, estamos siendo coherentes con la cultura de la empresa, con nuestros principios, ¿ok? Entonces, si una tiene influencia sobre la otra, es la cultura organizacional. Porque una cultura organizacional débil, frágil, claro que puede influir en la sensación de las personas. Entonces, la cultura influye en el clima organizacional. El clima, la gente puede estar contenta y no vivir los valores de la cultura. Entonces, no influye.
No influye que yo esté contento, que yo esté satisfecho, que me guste cuánto me pagan, que me gusten los permisos que me dan, las gratificaciones. Pero al final, a la hora de tomar decisiones, tanto para el área como para la empresa, la forma en que me comporto no está alineado para nada a que me apasione servir, a que me comunique y trabaje en equipo, a que estoy orientado y soy excelente en la consecución de resultados. La verdad es que, entonces, ¿se dan cuenta? Esa es la diferencia. Entonces, vamos con puntos súper claros para recordarlo siempre. Cultura no es clima. Tenemos que tener muy claramente definido qué es una cosa y qué es otra. En la encuesta, cuando tú vayas a llenar la encuesta online, efectivamente vas a tener claramente distinguido, estas son preguntas de cultura, y cuando vayas a contestar las otras, va a haber obviamente eh, va a haber primero una afirmación o una consigna que te va a explicar que las preguntas que vienen a continuación son de clima. ¿Ok? Así que por ese lado no te vas a perder, pero sí es importante entender que una cosa no es la otra. ¿Ya? La cultura no es estado de ánimo. ¿Ok? Cuando hablamos de la cultura estamos hablando de nuestras costumbres, de la forma en que nos comportamos, de la forma en que tomamos decisiones, de las formas en que actuamos. De, claro, si yo pienso que ser honesto está bien, pues se supone que yo deba sentir y deseos de ser honesto y que yo actúe honestamente. Pero, ¿qué pasa si solamente soy honesto cuando me ven? Pero cuando no me ven, soy mentirosillo, un poco tramposo, eh, no cumplo, no hago, pierdo mi tiempo. Entonces, no realmente no pienso y siento que la honestidad y mi acción obviamente no es coherente porque no creo realmente que ser honesto es algo bueno, sino que lo uso a mi conveniencia. ¿Ok? Entonces, la cultura no es estado de ánimo, tiene que ver con costumbres, creencias, de fondo. Por eso es que dice aquí al último, la cultura en cambio es más profunda y estable, es el ADN. Por eso es que la cultura está en el ADN, o sea, es el código sanguíneo de Farcorp. En cambio, el clima organizacional son sensaciones que, según cómo me motiven, si me motivan o me desmotivan, la carga laboral que tengo, o incluso cómo estamos en la situación económica. A veces hay situaciones, contracciones de mercado que te obligan a cuidar los costos y entonces a tomar decisiones como no pagar horas extras y eso genera, me afecta porque yo tenía ese ingreso, ahora no lo tengo, entonces genera descontento. Aunque la gente comprende que es necesario, igual genera descontento. Hay un crecimiento a nivel comercial, se abren más puntos de venta, entonces tenemos que también el corporativo tiene que dar más soporte, por ejemplo, y ya no alcanza el personal, y entonces sientes que la carga laboral que tú tenías se duplicó y talento humano no te puede contratar tan rápido. En buena hora que ha habido un crecimiento comercial, pero talento humano no alcanza tampoco a contratar a todos los soportes que tienen que haber, porque las contrataciones siguen un proceso, justamente. Y entonces mínimo has de sentir durante un mes, unas buenas semanas, una carga laboral. Y si en ese momento tomamos o hacemos una medición de clima, o sea, de termostato, de la sensación de la gente, pues vamos a tener que, o hay mucho calor, por decirlo así, ¿sabes qué? No estoy contento, tengo mucho trabajo, estoy cansado. Entonces saltan muchas sensaciones de debería, la gente debería tener esto, es que tenemos que estar preparados para los puntos. Entonces comienzan muchas sensaciones así, ¿no? Entonces, la cultura no es estado de ánimo, clima sí lo es, las clima está asociado a sensaciones, la cultura en cambio profunda, ADN, código sanguíneo, identidad de la empresa. Y esa identidad fue construida cuando se dio la fusión y la tenemos en nuestro manifiesto, como ya lo dije anteriormente, nuestro propósito y los principios de Franco. La cultura, entonces, ya les dije, no es satisfacción laboral, la cultura es mindset. ¿Qué es mindset? Este término en inglés, bueno, en español, mentalidad. La cultura es cómo pensamos, PSA, cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. ¿Estamos? Entonces, recordemos eso. ¿Qué es la cultura? Mi manera de pensar, sentir y actuar, lo que compartimos todos en la empresa. Todos, no solo yo ni mi equipo, todos en la empresa. Cuando hablamos de cultura, no estamos hablando de yo y mis cuatro o cinco compañeros de un área tal. Estamos hablando de toda la organización, inclusive puntos de venta en otro lado del país. Entonces, un equipo, como les decía, puede estar satisfecho con su trabajo y no compartir los valores de la organización, no vivirlos, ¿ok? O desinteresado en vivirlos. Solo está contento porque le pagan bien, lo gratifican bien, pero
¿Ok? Entonces la cultura no se trata solo de felicidad en el puesto, qué tan feliz me siento, ¿ok? Sino de creencias, hábitos y normas compartidas. Cultura no es beneficios y gratificaciones, ¿ok? Cultura no es recursos humanos y esto es súper importante. La cultura la transforma todo, a cada uno de nosotros. La cultura es transformada por las personas, por todos los que hacemos la empresa, no recursos humanos, ¿ok? La cultura cambia con las personas. La cultura cambia y transforma a las personas. ¿Ok? Entonces, pero entonces, ¿cuál es el rol de recursos humanos? En este caso, ¿cuál es el rol de gente y cultura? Hacer seguimiento, provocar reuniones, gestionar las distintas herramientas, metodologías y formas que se necesitan para toda esta implementación. Esas son personas que van haciendo la carpintería, digamos, de esto que al final es responsabilidad de cada uno de nosotros, los que formamos parte de Falcon. Pero sobre todo, de aquí se va una responsabilidad fundamental: los líderes. La cultura es de todos y más que nada una gran responsabilidad de los líderes. ¿Y los líderes quiénes son? Todos los que tenemos, o tienen, mejor dicho, un cargo de jefatura. Todos los que son, que lideran o tienen a cargo equipos y personas, y todos los que son líderes de opinión. Aquellos que por su tiempo en la organización o su capacidad de influencia, sus opiniones, sus comentarios son tomados en cuenta fuertemente por su nivel de argumentación, por su, como les decía, ¿no? Porque ya tienen algún tiempo acá y conocen muy bien cómo es la empresa, etcétera. También forman parte de esta responsabilidad de lograr ser cada vez más coherentes con la cultura que Fancorp tiene. Entonces, la cultura es, y esta para mí es la mejor definición, lo que la gente hace cuando nadie está mirando. ¿Ok? No es que, oye, mira, hagamos, no está el jefe aquí o están las esferas, entonces, mira, hagamos como que nos apasiona servir. Cuando nadie te está mirando, ahí, si es algo natural en ti que te apasione servir, si es algo natural en ti, esa excelencia por los resultados, y si es algo natural en ti, siempre buscar a través de una buena conversación, de una conversación poderosa, de un buen feedback, trabajar de manera colaborativa. Esa capacidad de resiliencia, de inteligencia emocional, para no tomarte las cosas personal y poder trabajar colaborativamente. La cultura no se cambia con encuestas ni con eslogans. No confundamos los eslogans motivadores de lanzamientos para distintos programas, proyectos. No confundamos una camiseta, un brandeo de paredes, que eso está muy bien por si acaso. Repito, eso está muy bien, pero eso no logra realmente la coherencia cultural. Lo que logra la coherencia es la coherencia de los líderes en el liderazgo, empezando desde la parte más alta, esferas, jefes, jefaturas y, como les dije, líderes de equipo, líderes de opinión y cada uno de los miembros de esta organización. Pero ¿y dónde se ve esa coherencia? Siempre hay dos momentos: en la forma en que trabajamos y en cómo tomamos decisiones. La cultura no se ve en las cosas superficiales, en si la mesa es bonita, en si huele rico la oficina, en si las paredes están pintadas bonitas, en si tenemos camisetas chéveres. Ahí no se ve la cultura. Ahí debería reflejarse. Si tenemos todas esas cosas muy lindas, veamos qué hay de fondo. Entonces, eso es lo que queremos diagnosticar. ¿Ok? La cultura está en el ADN, en el fondo. No está en la ropa que usamos, sino en nuestro código sanguíneo de Fancorp. Entonces, obviamente, para lograr esa coherencia, esa transformación cultural, para hacer cada vez más, el nivel de entropía esté cada vez más alto. Entropía, acuérdense, ¿no? ¿Qué tanto estamos alineados a la cultura o no? De Falcon, pues hay que trabajar desde el mindset, o sea, trabajar desde la mentalidad de los líderes. La primera mentalidad que tiene que transformarse y ser coherente con los principios y propósitos de Falcon es la de los líderes. Luego tenemos que diagnosticar, qué es lo que vamos a hacer ahorita, y por eso es el lanzamiento. Por eso es que se necesita diagnosticar para tener mediciones periódicas, ¿no? Comúnmente recomendadas cada año, ¿ok? Y evidentemente diagnosticar esta cultura a través de sus insights. ¿Qué es esta palabra en inglés, insights? Insights es lo mismo que diagnosticar sus valores, sus creencias y comportamientos. ¿Ok? Por eso cuando ustedes vean en la encuesta de cultura está construida desde los comportamientos observables que forman parte de cada principio cultural de Falcón. Tenemos que trabajar la visión de cultura, es lo que estamos haciendo en este momento. Se van a tener que implementar planes de acción que provoquen cambios
mejoras, entonces hay que implementar la gestión del cambio para que la cultura se vuelva coherente, cada vez más coherente, y también el desarrollo de toda la población, es decir, cuando dice toda la población, de todas las personas que trabajan en Farcol. Desarrollar significa capacitar, acompañar, dar feedback, enseñar, ¿de acuerdo? Entonces, al final, con esto quiero reforzar lo que ya dije al comienzo. ¿Cuál es el objetivo de esta encuesta? Evaluar la vivencia en los valores organizacionales. Queremos saber, y por eso es súper importante contar con tu apoyo y compromiso, que nos ayudes haciendo la encuesta lo más objetivo y sincero posible. Es fundamental, porque si tú piensas, sientes algunas cosas respecto a los principios culturales, pero en esta oportunidad de diagnosticar no te atreves a contestar con sinceridad por miedo a represalia, miedo a que después sepan que yo o que alguien te reclame, la idea es, y tenemos que preocuparnos todos por eso, nadie tiene por qué reclamar. Necesitamos, queremos tu opinión sincera, ¿ok? Para poder trabajar y mejorar, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a evaluar. Con el resultado que vamos a identificar? Vamos a identificar fortalezas o palancas culturales, es decir, desde los principios culturales de Farcorp. A ver, cuéntame un poco. Mejor dicho, a ver, cuéntame un poco, no, sino más bien, a ver, veamos los resultados y vamos a ver que hay principios que están muy bien, que sacamos un 80/100, es decir, tenemos una fortaleza, ¿no? Una palanca cultural. En cultura se suele tomar el número sí, el número 75, ¿ok? O la calificación de 75/100 como una media esperada, ¿no? Entonces, digamos que habrán principios que sacan de 75 para arriba, entonces se vuelven palancas y fortalezas, pero habrán principios que de pronto están por debajo de 75. Esas serán una de las oportunidades de mejora en la cultura de la empresa, o se llaman las limitantes culturales, es decir, aquí tenemos limitaciones en nuestra cultura. ¿Para qué nos va a servir eso? Para trabajar y mejorar la experiencia laboral y conocer, pues, qué piensan ustedes, los colaboradores. Entonces, esa es la importancia. Y obviamente la de clima que vamos a hacer, que también viene acompañada, servirá de base para la certificación de GPTW, ¿no? Que iniciaremos el próximo año. Iniciaremos el próximo año. Bien, la encuesta va a tener algunas afirmaciones la encuesta de cultura tendrá afirmaciones basadas en los principios y comportamientos establecidos en el manifiesto cultural, que es el propósito y principios de Farcol. Y pues la encuesta de clima va a estar basada en algunas preguntas que Great Place to Work utiliza en las empresas para hacer esta certificación. Entonces, estas son las dos encuestas que van cada uno de ustedes a llenar. Nuevamente, repito, va a estar claramente identificado, esta es de cultura, esta es de clima. Y va a tener una escala de Likert. La escala es el número o la opción de respuesta que tiene. Tiene un puntaje, un puntaje del 1 al 5. Si yo escojo casi siempre falso, pues el puntaje será 1. Si yo escojo frecuentemente es falso, le estoy dando un puntaje de 2 a esa afirmación. Si a veces es falso, a veces es verdad, un puntaje de 3. Si frecuentemente es verdad, un puntaje de 4. Y casi siempre es verdad, un puntaje de 5. ¿Por qué casi siempre es verdad, casi siempre es falso? ¿Por qué no ponemos siempre es falso, siempre es verdad? Porque ya en la experiencia de tantas mediciones se ha descubierto, destacado que las personas a veces cuando ven que algo siempre es verdad y dicen, pero no es siempre, entonces como que no saben qué calificar porque no les gusta o no se sienten cómodos con absolutismos. Entonces, y estoy de acuerdo, porque lo absoluto no existe, o sea, ¿ok? Entonces, lo mejor, digamos, lo absoluto en mediciones no existe, entonces lo mejor es darnos cuenta, por ejemplo, de que, ok, casi siempre es verdad. Perfecto, entonces 5. Quiere decir que pasa bastante, pasa mucho. O sea, es un comportamiento, es una sensación, por decirlo así, que casi, o sea, que pasa bastantísimo, o sea, que pasa mucho. Ahora, frecuentemente es verdad, es que pasa, sí, pasa, no tanto como casi siempre, pero pasa bastante, ¿no? A veces es falso, a veces es verdad, es más o menos. Frecuentemente es falso, es que pasa poco, ocurre poco, y casi siempre es falso, es que no ocurre casi nada, ¿no? Es importante seleccionar la opción que mejor refleje tu percepción, ¿ok? Entonces, algunas recomendaciones para llenar. Cuando estemos frente a las preguntas, léanlas bien.
Ok, cada pregunta. Antes de responder, lea bien la pregunta. Fíjense bien si habla de ti, habla de toda la empresa, ¿ok? Responde con sinceridad y objetividad, que ya te lo mencioné hace un rato. Es súper importante contar con tu sinceridad, eso nos ayudaría muchísimo. No dejes preguntas sin contestar, aunque estés confundido o no, trata de ayudarte de alguna manera, pero no dejes de preguntas sin contestar. Eh, una cosa importante, me vuelvo a esta parte. Eh, y por experiencia, en algunas mediciones y diagnósticos culturales, es inevitable a veces que las personas sientan cierto temor por decir su opinión. Entonces, a veces uno se la dice pues a uno mismo, pero no la dice a otros, eh, por distintas cosas. Unas personas vienen con traumas de otras empresas que les hicieron una encuesta y luego alguien reclamó. Entonces vienen y entonces le tienen un pavor a las encuestas, ¿no? Porque alguien las reclamó, o casi pierden el trabajo por eso. Sí, hay algunas historias así. También hay historias muy positivas de que han llenado encuestas y que ha servido muchísimo y ha sido una manera de ser tomados en cuenta. Entonces, tenemos experiencias a favor y también a veces en contra de este tipo de situaciones. La herramienta no por eso deja de ser mala. Tenemos que usarla bien, tenemos que hacerlo bien. Por eso les pido que no se escondan en la opción número 3, porque allí muchas personas por temor se esconden. Sabes que no me comprometo ni con que no, ni con que sí, así que pongo más o menos. ¿Ok? Que es el número 3, que a veces es falso, a veces es verdad. Hay una manera de ver, una de las cosas que se ven es cuántas personas de todos los que llenaron la encuesta y cuáles han sido las típicas respuestas y ahí podemos ver si la número 3 ha sido la más escogida. Eso nos puede dar a notar de que la gente no ha querido ser honesta, ha querido quedar bien, digámoslo así, ¿no? Entonces, usemos esa respuesta solamente cuando en verdad, objetivamente, sea necesario para ti. Entonces, es importante eso de responder con sinceridad y objetividad. No dejes preguntas sin contestar, que te lo mencioné, y por favor no dejes influenciarte por opiniones de terceros. ¿Qué me refiero a esto? No tienes que llenarla junto con alguien, no hay que hacerla al mismo tiempo, no hay que, ven, ayúdame por favor, es que tú, para que me expliques, yo a veces cuando lleno estas encuestas no sé, me incomodan, pero si tú me ayudas, no. La encuesta es única, intransferible, solo para ti, por favor, es anónima, pero también hay que tener en cuenta eso. Otra cosa, de pronto alguien ya llenó la encuesta y va y te dice, ¿no? Te busca, porque son distintas anécdotas que ocurren, ¿no? Oye, en la encuesta, piras con, hay una dimensión ahí que hay unas preguntas medias, entonces tú cuando te toca a ti hacerla, ya llegas prejuiciado, ¿no? U otro, no sé, a otro le costó porque ya, pues, digamos, a la hora de comprender las preguntas tuvo dificultad. Entonces, ya le no, oye, ya llené la encuesta, pero yo te lo juro que no la entendí, está como rara, las todas me parecían lo mismo. Yo no sé para qué. Entonces, se lo cuenta a otro, y el otro que está apurado, que está con el tiempo muy ocupado, dice, chus, tengo que llenar esta encuesta que mi amigo me dice, o mi compañero dice que hasta, entonces ya va mal dispuesto a llenar. Entonces, por favor, no influenciarse por opiniones de terceros. Y tomarse el tiempo necesario para completar la encuesta. ¿Ok? No se apuren, por favor. ¿Ya? Y traten de no dejarla para después, no dejen para el último, va a haber un tiempo, más o menos aproximado una semana, para que la llenen. Creo que inclusive gente y cultura va a hacer justamente el envío de estos links a partir del 15 de abril y tendremos una semana para completar. No lo dejen para el último, ¿sí? Traten de hacerlo lo más pronto que reciban el link. Quiero terminar con algunos ejemplos de preguntas y cómo responderlas, ¿no? Hoy tenemos el ejemplo de una pregunta de la encuesta. Siento que mi opinión es valorada en la organización. Entonces, frente a esto, fíjate, esto es una pregunta de clima porque esto habla de sensación, de lo que sientes, ¿no? Es una pregunta de clima. Entonces, respuesta posible. Si un colaborador siente que sus ideas son escuchadas y tomadas en cuenta, va a marcar casi siempre es verdad, que es la número 5, o frecuentemente es verdad. Frecuentemente es verdadero. O sea, ¿qué quiere decir? Frecuentemente es verdad que siento que mi opinión es valorada en la organización. Así. O casi siempre es verdad que yo siento que mi opinión es valorada en la organización. Entonces ahí escoge la número 5. Si yo creo que rara vez mi opinión es valorada, probablemente marques frecuentemente es falso que yo sienta que mi opinión es valorada en la organización. Así se lee. O casi siempre es falso. Que esa es la última, que cuando tú sientas que nunca tu opinión es tomada en cuenta. eh,
ahí vas a escoger y se lee así. Casi siempre es falso que yo sienta que mi opinión es valorada en la organización. Es decir, no siento que mi opinión es valorada en la organización. ¿Vamos? Así es que se lee esto. ¿Ya? Entonces, y fíjate, aquí no sé, por eso les decía, lean bien la pregunta, ¿no? O lean bien la afirmación. Puede ser pregunta o afirmación. Aquí dice sobre que tu opinión es valorada. Entonces, muchos pueden decir, "Ah, siento que mi opinión es valorada en la organización. A ver, la mía sí, pero a mis compañeros no". Entonces, aquí es súper importante. La afirmación habla de tu opinión, no la de tus compañeros. Así que si tu opinión sí es valorada, tú contéstala. Ya tu compañero lo contestará lo que él piensa sobre su opinión. ¿Ok? Otro ejemplo. La empresa fomenta un ambiente de trabajo inclusivo y diverso. En este caso es, bueno, no es una pregunta, es una afirmación. La empresa fomenta un ambiente de trabajo inclusivo y diverso. Entonces, fíjate, aquí no habla de sentimos que la empresa fomenta un ambiente. Aquí es una pregunta que va más asociada a cultura, ¿no? Igual tú vas a tenerlo claro cuál es de cultura y cuál es de clima. No van a estar mezcladas en la encuesta online. Pero fíjate, dice la empresa. Estamos hablando de lo que la empresa cree, cómo la empresa se comporta. Aquí, la empresa se comporta de tal manera que fomenta un ambiente de trabajo inclusivo y diverso. Si las personas creen, creencia, mira, creen, te das cuenta, creencias, mindset, cultura, ¿no? La otra era sensaciones, sentimiento, clima, ¿no? Si la persona cree que la empresa, perdón, tiene iniciativas claras y efectivas sobre la inclusión, va a marcar 5. O sea, ¿qué va a marcar? Casi siempre es verdad que la empresa fomenta un ambiente de trabajo inclusivo y diverso. 5. Sabes que a veces sí hay, pero se puede mejorar. No es que a veces sí, sino que sí tienen acciones, pero se puede mejorar, se puede hacer mejor. Marcará 3 o 4. Es decir, marcará frecuentemente es verdad que la empresa fomenta un ambiente de trabajo inclusivo y diverso. O a veces es verdad y a veces es falso que la empresa fomenta un ambiente de trabajo inclusivo y diverso. Ahora, si la persona no percibe y no cree que la empresa hace esfuerzos de inclusión, marcará 1 o 2. Es decir, frecuentemente es falso que la empresa fomenta un ambiente de trabajo inclusivo y diverso. Frecuente o casi siempre es falso que la empresa fomenta un ambiente de trabajo inclusivo y diverso. ¿Ok? Entonces, esto es súper importante. Yo creo que con esto hemos llegado al final de este entrenamiento, este lanzamiento, que lo que al final queremos es contar con tu compromiso. En serio, te agradezco por el espacio y el tiempo que te das para eh, entrenarte en llenar bien una encuesta asociada justamente al diagnóstico cultural y a un diagnóstico de clima. Recuerda que lo que queremos es ser coherentes con nuestra cultura, que la cultura de Farco sea una cultura sólida y a la vez también que estamos camino a lograr una certificación de Great Place to Work a partir del próximo año. Tú eres pieza fundamental, parte fundamental de este logro, de ser un gran lugar para trabajar, pero sobre todo de ser los artífices y líderes de esta cultura cuyo centro es la persona, el ser humano. Así que pues nada, te agradecemos este compromiso con el que vamos a contar de ti y adelante, que nos vaya súper bien en nuestro diagnóstico. Saludos. Nos vemos, equipo. Muchas gracias.